Esto significa que los precios agropecuarios reciben un impulso de repente, digamos, muy grande de rentabilidad por una cuestión internacional. Si quieren después lo podemos charlar, digamos, porque acá hay cosas estructurales como los chinos, los hindúes que quieren alimentarse, pero también hay cuestiones especulativas. En Estados Unidos que estaban especulando primero con acciones de .com, después con cosas hipotecarias, en un momento abren una cláusula y le permiten comprar materias primas a los fondos financieros y previo al estallido de la crisis hipotecaria, los grandes, los que ya estaban en el secreto, se puede decir, los que salen siempre a tiempo, se fueron de los créditos hipotecarios, digamos, ensartaron a todos los inversores del mundo, pequeños y globales, y los grandes se fueron a empezar a comprar commodities, materia prima futuro. Entonces ese traslado repentino de un montón de guita metido a comprar soja, petróleo, cobre a futuro, le dio un impulso que en un año se triplicaron los precios. ¿En qué año se habilitan los commodities? Mira, creo que se habilita legalmente, me parece que en el 2002, pero el movimiento grande, ahí empiezan algunos sectores a ponerse, pero el movimiento grande viene previo a que estalle la especulación con los créditos hipotecarios. Digamos, ya estaban especulando todo con crédito hipotecario en Estados Unidos, y los tipos, los que estaban avivados de que eso se iba a caer, hicieron pum y armaron las valijas y se fueron a tiempo a empezar a comprar soja, petróleo a futuro, no sé qué. Esto generó una demanda enorme especulativa sobre esos bienes que algunos dicen que es la causa de que, digamos, no hubo un cambio en la demanda mundial y que todos de repente quisieron comprar más soja, más petróleo, todo en un año, para que se triplique el precio. Pienso que el común de la gente desconoce ese movimiento financiero especulativo. Se basa en la demanda china, en la demanda de la India, y no es la verdad. Claro, digamos, ese es un debate que hay. Mi impresión, digamos, yo apoyo la idea de que están especulando por el hecho de que vos podés tener que los chinos y los hindúes coman, pero no que tripliquen lo que comen en un año. Porque van a saltar los precios al triple en un año. O sea, esos movimientos muy bruscos y de corto plazo que hacen saltar los precios no se pueden explicar por la demanda real, digamos, sino que ahí hay especulación, no importa. Y bueno, lo que hay ahí es un salto brutal en la rentabilidad del sector agroexportador. Esto empieza a impactar en los precios de los alimentos en Argentina y se intenta frenar este proceso que se venía debatiendo, empezó en el 2006-2007. Yo me acuerdo que tenía amigos de la gestión ahí en esa época, incluso conozco al autor material del proyecto de retenciones móviles. Y se empieza a debatir, incluso sectores radicales que después salieron y dijeron no tenemos nada que ver, en su centro de estudio también debatían la necesidad de imponer retenciones móviles o alguna cuestión para frenar el traslado a precios de ese aumento. ¿Se acuerdan cuando les mostré el primer grafiquito que aumentaba el dólar, pero los productos agrícolas aumentaban un poco menos porque le comías con las retenciones? Bueno, la idea era lo mismo, estaban aumentando brutalmente, terminaban triplicándose los precios de los productos agrícolas de exportación. Esto iba a generar un salto grande en los precios de los alimentos, digamos, y de todos los rubros primarios de la Argentina. Entonces, para contenerlo se empieza a pensar la idea de poner retenciones. Con el petróleo se hizo, por ejemplo, la retención móvil. Se le puso un precio máximo de $40 y todo lo que fuera por arriba de $40 era absorbido por retenciones. El precio llegó a estar en $120, así, o sea, fíjense que le comieron de 120 a 40, $80, ¿no? O sea, 2/3, 75%. Lo que hacían igual las petroleras era no exportar y vender al mercado interno. Justo, digamos, disminuyó la exportación, quisieron exportar vía combustibles, aumentaron la retención, pero fue en una época que empezó a mermar la exportación, pero sirvió para evitar que el petróleo se dispare con todos los precios. Se intentó hacer lo mismo con el agro y fue el famoso conflicto de la 125, que aparte, desde mi punto de vista, ese conflicto lo que hizo es acelerar el traslado a precios de todo, del aumento de la materia prima. Venía trasladándose levemente porque el costo del arriendo hasta que lo absorbe el productor de trigo, de maíz, de ganado, hasta que se va trasladando. Es un proceso largo, porque no es un impacto directo cuando consumimos soja, sino que son derivados y la cadena lo va absorbiendo. Pero acá hubo directamente 2 meses con corte de ruta y desabastecimiento. Los precios en las ciudades de los alimentos saltaron por las nubes en un mes.
Y esto lo que hizo es que a la recomposición del salario que venía dándose con aumento del 8, del 9, del 10% en paritaria, se duplicaran, digamos, pasaran de la próxima negociación paritaria, esto del conflicto agropecuario creo que fue en marzo del 2008, ya ahí las paritarias abrieron un piso del 20%, 30%, digamos, ese fue el debate. Entonces, lo que se da es el mismo proceso de recomposición salarial que impactan los costos, pero ahora este proceso fue exacerbado por un golpe que hubo sobre los precios agrícolas, iniciado por el aumento internacional de materias primas, pero trasladado brutalmente a las góndolas de corto plazo en el marco del conflicto agropecuario. Y a partir de ahí, fíjense que los dos que suben en esta etapa más arriba que nunca son los precios agropecuarios, que superan al dólar, incluso en el aumento, esto refleja el aumento internacional, etc. Pero fíjense el salario, ¿no? El salario en la última etapa no perdió, digamos, siguió liderando el aumento, se recompuso el salario, pero montado sobre una nominalidad mucho mayor, o sea, para aumentar 2-3 puntitos anuales, en vez de pedir un 8, como se pedía hasta el 2006, se empezó a pedir un 18 o 24. O sea, ¿por qué? Porque se montó sobre esta dinámica de un nuevo shock, dado los precios internacionales contexto, y ahí se montó la dinámica de recomposición salarial. Bueno, y después, ante este aumento de los salarios, en parte de la energía, los precios agropecuarios, aumentan los costos de la industria, lo trasladan a precios, pierden competitividad, empiezan a presionar y el dólar se empieza a devaluar nuevamente un poco más, pasó de 3 a 5.50, 3.50 a 5.50, más o menos en esa época, de 4 a 5.50. Y esto, digamos, lo que está generando es que, más o menos, fíjense que lo que tenemos en sí es finalmente, incluso que el dólar aumente menos que los precios de la manufactura, empieza a traer problemas de competitividad en algunos sectores, se lo soluciona parcialmente, digamos, pero hay un cambio de estrategia de herramienta de política. La primera etapa de protección a la industria nacional era el dólar alto, heredado de esa mega devaluación del 2001-2002, mantenerlo alto, no dejar que baje. Y la segunda etapa, como lo que se pensaba era que si se intentaba mantener el dólar con la ventaja que tenía al referente de los precios del proceso anterior, o sea, la columnita del dólar llevándole esta distancia a los salarios y a los productos de la manufactura, si se intentaba mantener ante el precio del aumento de los agropecuarios, el aumento de los salarios, el aumento de todo lo que hubo en la última etapa, elevar, digamos, a 700, digamos, el dólar, ¿no? Que es un poco la propuesta de, por ejemplo, Sturzenegger. Si se intentaba hacer eso, lo que iba a generar es una exacerbación de esa pelea distributiva inflacionaria. O sea, si el salario estaba pidiendo un 24% en paritario para ganarle 4 puntos a la inflación, por este impacto en los commodities, en las materias primas, el salto de los alimentos, si a eso le sumabas una devaluación que llevaba a 700%, que iba a multiplicar los precios agropecuarios, los costos de insumos industriales, el salario iba a empezar a hablar de 35-40 para ganar 4 puntos de la inflación. O sea, como que lo que ibas a tener es simplemente una escalada aún mayor en el nivel de inflación. Por eso hay un cambio en la política económica y se pasa de la idea de dólar alto a una idea de un dólar más bajo con protección vía administración del comercio de los sectores sensibles. ¿Qué quiere decir esto? Que los sectores sensibles, los industriales, pueden pasar a precio los aumentos de costos. Digamos, no es que viene y lo mata la competencia china porque van y le frenan los productos a los chinos. Lo pueden pasar los aumentos de costos a precio, pero evitas el otro impacto de la devaluación. Porque la devaluación, por un lado, te protege la producción nacional, pero por el otro lado le traslada ingreso a los exportadores. Entonces, con las barreras administrativas, digamos, frenando la importación, pero evitando una devaluación, generás protección, pero evitás el traslado de que aumenten todavía más los precios y los ingresos de los exportadores. Y con esto le disminuís la rentabilidad del sector agroexportador, a los sectores, algunos industriales exportadores de alta rentabilidad, y evitás una presión extra sobre el costo de la vida y otras cuestiones que estuvimos viendo. Entonces se opta por un cambio en la estrategia de política económica que se deriva directamente de lo que fue el alza de las materias primas, el conflicto por la 125, el impulso que genera esto sobre la inflación. Esto nos puede servir también para debatir
la propuesta de parar la inflación. Fíjense que un núcleo duro de los sectores dominantes, a partir del 2007-2008, apoyan al sector agroexportador durante el conflicto por las retenciones, y después salen por la vereda del frente en las elecciones a hablar de la inflación. Cobo, Renato Alfonsín, estaban todos diciendo que el gobierno no puede parar la inflación. Primero por Wiener, no, pero digo, primero le pegaron el impulso a los precios, dijeron dale para adelante, y después salieron a decir, miren, están subiendo los precios. Y las propuestas de estabilización, no, ni que hablar, lo que proponía la oposición era delirante, porque en un momento proponía liberación de tarifas, aumento del dólar y rebaja de las retenciones. Eso hubiera sido aumento de retenciones, aumentaban más los precios del pecuario. Liberabas tarifas, aumentaban los precios de los servicios y aparte aumentabas el dólar. Estabilización. Es como ese el famoso de Orwell 1984, ¿no? A la prisión, libertad, ¿no? Todos con los nombres cambiados. Plan de estabilización que era plan de desestabilización. O sea, si vos asumís el gobierno en ese contexto y lo primero que haces es una devaluación con liberación de tarifas, rebajas de retenciones, al otro día lo que tenés que hacer es tomarte nuevamente el helicóptero, digamos, y despegar, porque armás un caos socioeconómico. Ni siquiera sirve para transferir ingresos a los sectores agrícolas exportadores, porque lo que vas a tener es una reacción sindical en el corto plazo, ¿no? Protestas sociales, aumentos salariales, impulso más fuerte de la inflación y desestabilización, la inflación se te desboca, digamos. No tiene, ni siquiera es, me parece, una política que apueste realmente a recomponer la rentabilidad de ciertos sectores, sino directamente a patear el tablero, digamos, generar un ambiente de caos propicio para que después sí venga la mano dura y el orden, digamos, ¿no? Pensando en la experiencia histórica, Rodrigazo, por ejemplo. Rodrigazo fue con la misma excusa, ahora decían, bueno, el tipo de cambio está retrasado, el dólar está bajo, y Celestino Rodrigo pegó una mega devaluación, al estilo Sturzenegger, más fuerte todavía. Y lo que generó el plan, bueno, el plan de él lo había escrito Ricardo Zin, que era un tipo liberal, que después fue colaborador de Videla y de Menem, que incluso escribió un libro diciendo que participó del gobierno de Isabel Perón para, digamos, darle el empujoncito final. Lo que hicieron ahí fue una mega devaluación con la excusa del retraso cambiario, en un contexto donde el gobierno, igual que en la actualidad, digamos, la base de respaldo no son las corporaciones económicas, sino los sectores populares. Por lo tanto, la política económica no iba a salir después de eso a reprimir al movimiento obrero, sindical y a parar aumento de salario, sino que al otro día lo que iba a haber es una recomposición de salario. Eso fue lo que pasó en el 75 con el Rodrigazo, que es la primera montaña histórica que tenemos. Fíjense los peligros que puede traer la oposición, porque ese Rodrigazo es la primera alta cumbre. Después del Rodrigazo la inflación no bajó ningún año del 100%. Fíjense cómo una medida así puede generar un efecto permanente, digamos. Tengo la idea de que el efecto Cobos fue similar, digamos. La montanita que tenemos en la actualidad, digamos, es empezar a subir unas montañas más altas. Fue la 125, fue el conflicto ese, fue el torcer las retenciones móviles, que ahora pasamos a adoptar un piso de inflación ya más alto, digamos. Y estas cosas permanecen, porque la inflación una vez que sube es difícil de bajar. ¿Por qué? Porque tenés que articular con muchos sectores. Bueno, en el Rodrigazo, el primero que fue a firmar los aumentos de salario después del golpe de evaluación fue Martínez de Oz, como presidente de la Cinta, ¿no? Para que veamos que más que una recomposición del dólar, lo que se buscaba era una desestabilización económica, generar un ambiente de se está haciendo toda la mierda, y debería poner orden, ¿no? Y en la actualidad me parece que los planteos de evaluación son similares, porque lo que buscan es crear un ambiente de caos. ¿Para qué? Porque hay ciertas recetas de política económica que solo pueden parecer dulces frente a una situación de vida muy amarga. O sea,
Ustedes saben que todo es relativo en la vida, ¿no? Dice, bueno, iba a decir una bestialidad. Pero bueno, las cosas son de acuerdo a la situación que te encontrás, buenas o malas, ¿no? El famoso siempre se puede estar peor, como uno diría. Entonces, si a vos te dicen lo que hay que hacer es parar el gasto público, parar la emisión. Y claro, vos, o empleado estatal, sabés que eso significa que la próxima vez que vas a pedir aumento en paritarias te van a sacar cagando, porque si no puedo aumentar el gasto, no puedo aumentar la emisión, y los que proponen eso después me dicen no se preocupen que nosotros la vamos a poner, digamos, la plata, ¿no? Dicen, arréglense los señores que viven del gasto y la emisión. Vamos a cerrar. Sí. Y entonces, ese tipo de políticas que hoy día salen a la tele a decir eso y dicen, voy yo, y va otro y dice a López Murphy, ¿querés ajustar? ¿Querés bajar de un nuevo? ¿Querés que los argentinos, el 13%? Y la gente lo mira y dice, no queremos, no queremos que vuelvan, ajusten. Ahora, salto de inflación del 40%, desestabilización, conflicto social, quilombo, ¿no? Y López Murphy lo empezás a mirar, ya no es tan feo, digamos. Empieza a parecerte más simpático, ¿sí? Qué sé yo, tal vez, ¿qué quilombo que es esto? O sea que ciertas posiciones de política económica solo son aceptadas socialmente cuando se genera una realidad que las vuelve menos feas. ¿No? En esto de la belleza es relativa. Sí, crea una construcción social también. Lo que es lindo y lo que es feo. Pero pensemos que ya lo que fue el menemismo, el plan de la convertibilidad, un montón de cosas que solo socialmente fueron aceptadas y la hiperinflación. ¿No? O sea, que en ese sentido me parece que muchas de las propuestas de política en realidad yo no creo que sea uno tan ingenuo. Uno puede decir, bueno, no tienen la menor intención de ser gobierno, digamos, saben que no tienen chance, entonces hacen propuestas de cabellera como si vamos a estabilizar la economía, vamos a devaluar, bajar la retención y aumentar las tarifas. Son delirantes. No, están tirándole un niño a cada sector económico para que le financie la campaña. Decir, total, saben que no van a ser gobierno y después no tienen que preocuparse, digamos, por lo que podría pasar si aplican ese plan. Es una posibilidad, digamos, pero la otra también es una posibilidad de hacerlo, incluso de tratar de internamente generar algún funcionario que los escuche. Por ejemplo, pasó en el gobierno de Isabel, que el plan económico de Rodrigazo fue un reflejo de las ideas en realidad de los sectores más liberales y reaccionarios de la economía, pero lo implementó el gobierno de Isabel. Y en ese, digamos, es como detonarlo internamente, ¿no? Podemos decir, creando un ambiente de estabilización posterior. Después la otra línea de política que se plantea desde los sectores, podemos decir, de la derecha, digamos, de los grupos económicos para bajar la inflación, es volver a la política de dólar barato, que ya no haría falta. Hay que tener en cuenta una cosa, digamos, esto es más técnico, pero después lo podemos ver si quieren cualquier cosa. El dólar se abarató, pero a su vez el dólar se devaluó casi un 30% a nivel mundial. Porque estamos en una etapa internacional jodida, de un mercado, sobre todo industrial, achicado por la crisis en Europa, donde están aumentando los costos de las materias primas, la ganancia industrial se está achicando, presionada entre el costo de las materias primas y un mercado más o menos estancado, y se están saliendo a matar todos los países industriales regalando productos. Y en ese contexto de una etapa a la baja de la economía mundial, se está ajustando sobre el trabajador, gran parte de este ajuste, digamos, de las condiciones. En Europa directamente rompiendo el estado de bienestar, generando los planes de ajuste, la baja de los salarios, digamos, la flexibilización laboral. En Estados Unidos devaluando, ¿está bien? O sea, pero hay una etapa mundial de fuerte competencia, un mercado estancado, una etapa de crisis, donde están ajustando hacia la baja con los costos laborales sobre todo, y en el caso de Estados Unidos devaluando su moneda. Y casi la devaluó un 30%. Esto hace que Argentina, si bien perdió competitividad con el dólar, por ejemplo con Brasil, estamos en un nivel muy alto históricamente, porque el real, la moneda brasileña, se abarató mucho respecto al dólar. Entonces, en términos de este tipo de cambio dólar, digamos, que yo tomo acá,
Lo tomo el dólar porque los precios agropecuarios, los insumos están en dólares. Entonces, para diferenciar lo que es precio internacional del dólar, si tomas el real, te queda no tan claro, porque parte de los precios internacionales irían al tipo de cambio, como se mezclarían las columnitas. Como el mercado mundial funciona en dólares, digamos, tomo el dólar, pero en términos de competitividad de la industria, la situación no es tan grave en la pérdida de competitividad. Porque fíjense que básicamente volvimos a nivel de la compatibilidad, ¿no? Incluso los manufactureros se fueron un poquito por arriba de lo que aumentó el dólar, estarían hasta más caros. Pero ojo, porque si es con Brasil, si uno pusiera el tipo de cambio comercial promedio con todos los países de comercio de Argentina, el tipo de cambio estaría todavía arriba de todo. ¿Está bien? Todavía está arriba de todo por esto mismo, porque el dólar se abarató a nivel del mundo. Entonces nosotros nos quedamos pegados al dólar, de cierta forma, y nos abaratamos respecto a las otras monedas también. Contra el dólar estamos igual que en el 1 a 1 más o menos. Está bien que con protección frente a las importaciones, o sea, no es la misma política porque no está acompañada de una política de apertura económica. ¿Está? Entonces vos tenés, bueno, se abarató el dólar, pero trabás productos con medidas administrativas y otras cosas. O sea, protegés internamente la producción nacional, pero aparte, en términos para algunos rubros de exportación, sobre todo pensando que los mercados de exportación de los rubros industriales, medianos, pequeños, productos regionales son más bien el mercado regional, el Mercosur. Ahí estamos en un nivel muy alto de competitividad todavía, históricamente. Todavía hay margen de competitividad. Bueno, la otra política de estabilización de precios, una es, digamos, una parte, porque ¿cómo es esta movida? Ya más o menos a esta altura sabemos, bueno, que la inflación hay un precio que se dispara y después se va reacomodando los demás, ¿no? ¿Qué precio se reacomoda y cómo? Estamos hablando de distribución de ingresos, cómo se reparte la torta, de cómo es la rentabilidad de los sectores, qué proyecto de país, con qué desarrollo, con qué rentabilidad en cada sector queremos, ¿no? Detrás de la inflación estamos discutiendo eso. Está toda una línea que dice el ajuste viene por el trabajador, que es desde lo primero, haremos con las paritarias, haremos con aumento de salario, ya cortar ahí el reacomodamiento del precio posterior, después del que salta el dólar o salta el precio agropecuario, parar la bocha cuando le toca al trabajador decir, che, pero aumentó todo, ¿por qué no me pagan más a mí? Ahí no, ¡pum! Digamos, ese son un tipo de plan de estabilización, ¿no? Que lo que hace es estabilizar al trabajador y el salario, digamos. Y a partir de eso frenar los aumentos posteriores de precio, porque si el salario no recompone, después no le pega a los costos industriales, no le pega al taller mecánico, a nadie, digamos. Será consumo. Claro, se para y le pega el consumo. Pero se para ahí los aumentos de precios. Es una forma de estabilizar. Entonces esto no quiere decir que no funcione, sino que es, pero lo que pasa es que no es simpática para el que la sufre, ¿no? Pueblo trabajador que se ve sometido al plan de estabilización con un golpazo cuando dice, muchachos, aumentó todo, ¿no aumentan el sueldo? No, saltan todos los patrones y le cortan un pico que le empieza a pegar. Bueno, ese es un plan de estabilización que va desde ese descarado, digamos, no hay aumento de paridad, pero con un palo, pero va también desde los otros, desde la idea de hay que bajar el gasto público, hay que bajar la emisión, hay que empezar a cortar, digamos, con la gente tiene mucha plata, digamos, la famosa la emisión. Eso yo pongo el ejemplo con la yerba mate, digamos. La yerba mate pasó, el kilo de yerba pasó de 15 a 30 pesos en un momento, después lo bajaron a 20, 18, no se consigue ahora. Pero ¿qué pasó en ese medio? Bueno, lo que pasó es que al campesino pobre, de pocas hectáreas de misiones, corrientes, tarefero, le aumentaron el kilo de yerba verde, nominalmente, a ver si lo aumentaron, digamos, pero el Instituto de la Yerba Mate declaró un aumento de 90 centavos a 80 centavos, más. O sea, pasaron a pagar unos 70. Estos 80 centavos se necesitan 3 kilos de yerba verde para hacer un kilo de yerba seca molida y para hacer un matecito después. Son aumentos de 80 centavos por 3, unos 60, 2,40. Sin embargo, la yerba pasó de 15 a 30. O sea, nos aumentó de 15 a 17,40. ¿Por qué? Y porque los tipos, en verdad, el aumento son 80 centavos, pero es un 90% el aumento del campesino. Y si el que le compra la yerba después la aplica, y la seca le aplica un margen fijo, un 10%, un 15%, el otro, el que
la muele, la envasa, le aplica un 20, un 30, el camión le aplica un 10, digamos, el comerciante un 15, le aplican un porcentaje fijo y todos aumentaron el 90% de sus ingresos. Entonces, en realidad, el aumento de 15 a 30 no traía el aumento del campesino, sino el aumento del campesino, del que la secaba, del que la molía, del que la transportaba y del que la comercializaba. Se habían aumentado todos el sueldo un 90%. Frente a esa situación hay uno que dicen, la inflación es porque el Estado gasta mucho y emite mucho, ¿no? Y uno se queda pensando, entonces, ¿cuál sería la lógica que hay detrás de eso? Que vaya un empleado estatal, un maestro, pida un aumento, le digan que no, se paren las obras públicas en la provincia, haya desempleo en la construcción, se genere desempleo, no aumente los salarios hasta que la gente no pueda ni comprar la yerba. Y entonces va a bajar la demanda y esperemos que bajen los precios o no, digamos, porque aparte después no baja. Pero digamos, fíjense la lógica que hay detrás de esta idea de hay que emitir menos, hay que gastar menos, hay que parar un poco la economía, generar, digamos, en realidad generar desempleo, es reducir las condiciones que tiene el trabajador de negociar el aumento de salario, o sea, que la variable de ajuste sigue siendo el salario, el trabajador, el jubilado, digamos, pero pensando que de esa manera se van a doblegar la composición de precios de los sectores que venden al mercado interno. Por ejemplo, en el caso de la yerba mate, si se logra instalar el hambre a un nivel tan grande que la gente no pueda comprar un kilo de yerba para tomar mate cocido, esperemos que baje el precio. Sería como política, que es una política violenta, porque es como decir, voy al médico y dice, no, ¿qué pasa? No, ando con un poco de mareo, fiebre, el médico saca un arma detrás, 2 tiros, y dice, ya se pasó el dolor de cabeza, digamos, más o menos así, ¿no? Como respuesta brutal ante el problema inflacionario, ¿no? Bueno, esa es toda una línea de propuestas de estabilización, son las que hablan de hay que parar los aumentos de salario, hay que parar con el gasto público, con la emisión pública, etc. Después hay otra línea que es la más noventista, que es la de apertura. El dólar barato relativamente está, ahora lo que habría que hacer es dejar de proteger con medidas administrativas a la industria nacional, permitir que entren los productos importados con este dólar barato, son baratos, los industriales entonces cuando le aumentan los salarios, le aumentan los costos, le aumentan la energía, no lo pueden trasladar a precio, ¿por qué? Porque mueren bajo la competencia del producto brasileño, chino, europeo. Y lo que pasa entonces es que se estabilizan los precios industriales, aparte eso va creando desempleo y va disciplinando también al trabajador, y se estabilizan los precios nuevamente, pero lo que va a traer esto es una caída del empleo, de la producción industrial y de la capacidad después adquisitiva de los trabajadores relativamente, que tal vez el que queda todavía con trabajo, como se abaratan los productos importados, mantiene el salario, pero por lo menos una porción de la clase obrera queda afuera, digamos, ¿no? 20% desocupado, un poquito más, volvemos de vuelta a la fábrica echando gente, digamos. La propuesta de los 90, ¿no? Menos ingreso del Estado. Sí, también, el Estado más débil. Entonces, estas propuestas de estabilizaciones en general van en desmedro de los sectores del trabajo y los sectores productivos, industriales, comerciales, volcados al mercado interno. Son los que pierden. Y los que ganan, obviamente, son los tipos que están para el rubro de exportación o algún mercado cautivo de alto poder adquisitivo interno, incluso los importadores. Ahí hay una tensión, digamos, entre exportadores e importadores sobre el valor del dólar. A uno le conviene alto, a otro bajo. Los dos están de acuerdo en que, bueno, al importador le convendría un dólar bajo con una reactivación económica en base a sectores de los servicios, digamos, por ahí, sosteniéndolo más especulativamente. Pero bueno, lo que podemos decir que esas son en general las propuestas que se barajan de estabilización económica de los sectores más de la derecha. Del lado de los sectores populares, digamos, básicamente descansan en la capacidad que haya de disciplinar a algunos de los actores con rentas extraordinarias, sea el agro, sea en algunos sectores industriales, donde el servicio vuelve al mercado interno, con la capacidad de maniobra que tienen esto y la tensión siempre permanente que hay entre salario y competitividad para algunos sectores, sobre todo industriales, de producción del mercado interno, y la amenaza que puede tener latente el capital de
Ustedes saben que mientras que los pueblos juegan en el tablero nacional, el capital juega en el tablero mundial, ¿no? Y entonces también tenés la amenaza de Paolo Roca diciendo, che, el salario en Argentina está muy caro, en Brasil, México, está más económico, y un día agarrar la fábrica, hacer así, y llevársela y irse a otro país, ¿no? O sea, el capital con su capacidad de movilizarse internacionalmente, lo que tiene es, en la pulseada contra los pueblos, digamos, una ventaja. No así el sector agroexportador, porque tiene la desventaja de que no puede llevarse la pampa. Al menos por ahora, en algún momento lo hizo cuando se dividió Buenos Aires del resto del país, ¿no? No se la llevaron, pero le hicieron una república independiente, que es lo que quiere hacer con la media luna de Bolivia, ¿está bien? Y uno, el soy power, que dicen algunos, el cordón Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, que para que se forme una liga de gobernadores independentistas, digamos, no le falta mucho, ¿no? O sea que sería, no me puedo llevar la fábrica, como dice Pablo Roca, no sé qué, pero agarro y hago una república independiente de la soja, ¿no? Sojalandia, y arréglense el resto, ¿no? Como que también podría pensarse como proyecto de país. Sin llegar a esos límites, en parte el hecho de que Argentina o los argentinos tengan que pagar los alimentos a un precio internacional, siendo que acá se producen a costo económico, como tenemos las tierras fértiles, implica básicamente importar alimentos de la República de Sojalandia. Bueno, termino con las propuestas, si quieren hacemos un corte y después lo dejamos abierto para todos. Sí. Y después, digamos, desde los sectores, entonces, digamos que queremos mantener el nivel de actividad, el nivel de distribución del ingreso, y si se quiere y se puede aflojar con la inflación, básicamente lo que hay que lograr es acuerdos sociales, distributivos, y si uno quisiera en ese contexto incluso mejorar la distribución, etc., tomar de los sectores con rentabilidad extraordinaria y tratar de redistribuir. Pero no es fácil, digo, porque lo que hay que hacer, fíjense que nosotros, esto es una economía descentralizada, ¿no? O sea, no es una economía bajo planificación centralizada, sino que cada uno, digamos, vos le pones los precios en el supermercado, lo pone Coto, el otro lo pone en el taller mecánico, el loco que anda en el taller, en el almacén, el almacenero, cuando va a negociar cada sindicato de negocio. O sea que lograr acuerdos distributivos para decir, mira macho, en vez de que vos me pidas un 24%, y después yo lo paso a precio, y al final vas a ganar 2 puntos, porque no me pedís 2 puntos y nadie aumenta nada, digamos. Te aumentamos 2% los salarios y listo. O sea, el resultado final podría ser el mismo, pero lograr acordar una dinámica de bajar la nominalidad, lo que algunos llaman inercia inflacionaria, expectativa inflacionaria, lo que sea. Acordar entre distintos actores sociales, sindicales, empresariales, para bajar esa nominalidad sin que implique, digamos, una pérdida de salario. Hay intentos también del sector conservadores, por ejemplo, la histórica de los conservadores era salto en el dólar, las tarifas y la liberación de precio, y después estabilización, congelamiento. Entonces lo que estaban haciendo era generar un determinado nivel de precio relativo, digamos, saltaban todo, bajaba el salario, y después, ¡pum!, congelamiento, separaba la inflación. Desde los sectores populares hubo intentos al revés. El gobierno de Helvar, por ejemplo, el tercer gobierno de Perón, fue al revés, fue un aumento salarial de una única vez y después congelamiento de precios, el pacto social. Con lo que decían, ¡pum!, salta el salario y después congelamos, paramos la inflación. Para hacer eso tenés que tener una u otra, mucho poder político concentrado en un determinado sector, para disciplinar a los que le tenés que hacer aceptar una distribución del ingreso. Sea a favor del capital y los exportadores, en el caso de que eran acompañados por dictaduras, la capitalización que devaluaban, aumentaban tarifas, precios que congelaban salarios, era el típico plan de las dictaduras. Era los sectores más del poder económico dispuestos a todo y nada a mantener una distribución del ingreso y una estabilización a costa del trabajador. Y después, en el otro caso, era el tercer gobierno de Perón, los que estaban apichonados en los sectores del poder económico, ¿no? Entonces aceptaban una determinada distribución como diciendo, bueno, aceptamos esto, pero que quede ahí y se corte, digamos, vamos ahí y negociamos eso, digamos, con un poder político fuerte. En la actualidad, con organizaciones sindicales dispersas, algunas opositoras y el campo empresarial muy abierto, con
sectores incluso queriendo patear el tablero y no acordar nada. Me parece muy difícil lograr, bueno, para unos y otros, incluso desde si tomaran el poder de sectores más reaccionarios, que lograran una estabilización a costa del trabajador, y desde este gobierno lograr una estabilización a costa de los sectores agroexportadores, por ejemplo. En ese sentido, me parece que lo que, por ejemplo, se intentó en el último tiempo fue, ante esa situación, descomprimir un poco, bajar parcialmente la nominalidad, y como se hizo, bueno, parecido a lo de Herbert, pero todo un poquito menos, digamos. Acuerdo de precios con los supermercados previo a la negociación paritaria, como diciéndole a los trabajadores, miren, macho, estamos parando el aumento de precio por 5 o 6 meses, ahora pueden negociar salario un poquito menos que no van a perder. Bajen un poquito, total, les creamos un ambiente de estabilización de precios, la inflación venía bajando, digamos, el año pasado en Santa Fe cerró al 18% en diciembre. El nivel de inflación, bueno, cerró el 18%, ahora tenemos un congelamiento de precios, pueden negociar un poquito menos, que el nivel real que van a recibir después finalmente va a ser lo mismo que el año pasado, digamos, pero con una nominalidad menor. O sea, tratar de descomprimir un poquito esa carrera de precios, bajar un poquito de velocidad, como, bueno, y agarraron a uno ante los supermercados, lo retuvieron un poco y dijeron, bajen un poco la velocidad, miren que este lo estamos vendiendo, y cuando larguen las paritarias, si largan igual a 23-22, lo van a tener que soltar, digamos, van a aumentar los costos, el consumo, no se va a poder mantener eternamente, pero por lo menos genera un clima para descomprimir un poco la nominalidad. Que yo diría que es un mal menor frente a las opciones de la derecha, y bueno, no es, si quieren, lo mejor si tuviéramos la capacidad de disciplinar los sectores agropecuarios y ponerle precio a todos los grupos de alta rentabilidad y redistribuir la renta, como nos gustaría a las mayorías, diciendo quién alza en la mano lo que quieren, redistribuir la renta de acá para acá, alzamos, somos más, listo. Digamos, si fuera tan fácil, estaría muy bueno, pero digamos, en la correlación de fuerzas que hay en Argentina, en la actualidad lo que se está haciendo es preservar el poder de compra de las mayorías, los salarios, las jubilaciones en general aumentan por arriba de los precios. Levemente no se logra estabilizar los precios, pero digamos tampoco con determinados planes se evita tampoco que suban mucho, y es en esa etapa, digamos, en este camino. Que lo podemos ver como una opción intermedia dada la correlación de fuerza y la capacidad que hay hoy en día de articular con los distintos sectores. Con esto después tengo filminas de todo para ver claro, pero le dejamos tipo de cambio, el salario real, el costo del salario, el dólar paralelo, y tengo un tanto también, que se los dejo en el interín mientras hacemos la pausa y seguimos con el... Así que lo abrimos a dudas, preguntas, consultas, opiniones, exaltados, discursos. ¿Por qué no explicamos un poquito lo del dólar, esta elevación del dólar en estos últimos días, del dólar paralelo? Con el tema del dólar paralelo, porque tengo ahí, estoy pensando si tendría que buscar un dibujito que tengo para que lo voy a poner mientras se lo cuento. Discúlpame, yo sé que una pregunta complementaria, la de ¿qué papel juega la monopolización, la oligopolización y transcriación de la economía que se produjo en el periodo de Menem sobre este tema de la inflación? ¿Me entendí la pregunta? Sí. Vamos a seguir con esto, total. Lo encuentro, ¿no? El tema, digamos, para entender una cuestión, vamos a ir de... Así me acordaba la segunda. Vamos, Sí, primero... digo, ¿cómo juega con la inflación? Después digo. ¿Cómo juega con el dólar? Voy con la del dólar y después voy con el tema del dólar, vamos a empezar. Primero, hay que tener en cuenta que, bueno, ¿qué es el dólar? Esto ya podemos ir como ir al origen de las cosas, ¿no? ¿Qué empezás a debatir sobre la existencia de Dios y esas cosas, el origen del universo? Pero bueno, un poco vamos a ir hacia eso en términos económicos. Porque el dólar, primero, ¿qué es? ¿Por qué nos interesa? Y esto en verdad, como el dólar es el dinero mundial, tenemos que ir a qué es el dinero. Y ahí ya vamos al origen de las cosas económicas.
Y pensando, bueno, ¿qué es el dinero? El dinero es una institución social, podemos decir, algo que aceptamos todos, un fetiche, un tótem, digamos, así como en distintas culturas tienen distintas creencias y adoran ídolos diferentes y que para ellos siempre son los dioses únicos y verdaderos. Pasa similar con el dinero en nuestra sociedad. Piensen ustedes que el dinero es algo que nosotros le damos un poder, que es el poder de comprar. El dinero, el poder de compra concentrado en una figura, en algo, que institucionalmente lo aceptamos ciertas personas dentro de lo que podemos llamar un espacio monetario, que es ahí donde reina un determinado fetiche como imagen y concentración de ese poder. ¿Qué me refiero con este poder del dinero? Me refiero a que si yo por ahí le digo a todos ustedes ahora, bueno, salten durante un minuto. Salten durante un minuto. No salta nadie. Pero si yo llego a tener acá un palo verde para cada uno, para que salten durante un minuto, van a estar todos saltando como locos. Entonces, el dinero me da a mí el poder sobre ustedes que no lo tengo si no tengo dinero. Fíjense que pobre, que sin billetera, bueno, el famoso dicho billetera mata galán. Ahí se ve también reflejado el poder del dinero. ¿Quién de ustedes no trabaja varias horas en un trabajo que tal vez no lo haría si no le pagaría? Entonces, el dinero tiene el poder de movilizarlo a ustedes a hacer un trabajo. Y después le dan ese papelito con el que ustedes van al kiosco y el kiosquero le entrega cosas, un paquete de puchos, le da una birra, le mandan al supermercado, le compran una leche. Y todos aceptan esa figura, ese ídolo, y entregan sus cosas, trabajan por él, le hacen caso y obedecen. Entonces, es poder de compra, que en una sociedad donde casi todo se compra y se vende, es poder para casi todo. Por eso tener mucho dinero significa tener mucho poder. Y de ahí la raíz del poder económico. Es un poder social concentrado. El que tiene plata dice, vamos a, por ejemplo, ¿por qué se fabrica, qué sé yo, tubos en San Nicolás? ¿No? Porque hay alguien con plata que dice, pongo acá la fábrica, pongo acá las máquinas, contrato trabajadores. Tiene el poder de decidir que se fabrique en una localidad algo y no en otra, o que no se fabrique. Si va a poner una bicicletería, va a poner una bicicletería en la que no lo va a decir un tipo que tenga la guita para ponerlo. O sea que es el poder del dinero que nuestra sociedad dice qué se produce, dónde, cómo, quién es rico, quién no, quién manda, quién no obedece. O sea, ese es el poder del dinero en una sociedad que se regula por compras y ventas, una sociedad de mercado, como la llaman. Esto se construye históricamente en cada sociedad y en cada lugar. En la cárcel, los puchos, en el momento fue la sal, los cueros. Dentro de una estancia todavía siguen siendo los vales del patrón, porque es la autoridad y el que manda ahí adentro y que dice te pago con esto y vos con esto vas a ir a este lugar y te van a dar la mercadería. ¿Por qué? Porque me dice el patrón y ese que manda. O sea que a veces el dinero se deriva de la autoridad en un determinado espacio. En general rigen estados nacionales que institucionalizan una moneda en un estado nacional, no sin problemas y pujas sobre quién tiene el monopolio de decidir cómo se crea, dónde se distribuye el dinero. Hay dinero creado por particulares. Los bancos crean dinero porque dan crédito, te abren una cuenta, pum, vos haces salís y gastás, lo creó un banco, y hasta el chino de la esquina, si lográs el milagro que te fíe, está creando dinero, porque te está abriendo una libretita y vos te das mercadería, a cambio de una cosa, creó dinero, te dio un crédito. Entonces, pensando ya teniendo idea de lo que es el dinero a nivel mundial, el imperio, o imperio norteamericano, logró instalar que el dólar, su moneda, es el dinero mundial. O sea que nosotros le entregamos nuestra cosecha de soja, trigo y maíz a cambio de un papelito pintado que dice en Dios yo creo, en God we trust. Y ellos van con el papelito pintado y les damos toda nuestra cosecha, toda nuestra mercadería y después lo guardamos en un colchón y lo adoramos. Ese poder del dólar es el poder de ser dinero, pero a nivel mundial. Esto fue construido históricamente, tiene que ver, no me quiero ir de cómo los yanquis lograron instalar el dólar, pero bueno, fue con la debate inglesa, ellos concentraron el oro. El oro, si falta la hegemonía de un Estado a nivel mundial, el oro naturalmente, por una construcción histórica, era el dinero mundial. Entonces, para institucionalizar e instalar una determinada moneda en el mundo, en general se utilizaba el tener mucho oro.
Yo soy motor del oro, ustedes no, con eso le doy respaldo a mi dinero, digamos. Pero son construcciones históricas, sociales, que lo que logran es instalar. Hoy día el dólar no se cambia por nada, no tiene respaldo de nada. Vas a decir, quiero que me lo cambien por... No, acá no hay nada. Es un simple papel pintado. Y el poder del dólar se lo da vos. Y te dice que ahora el tío Sam así, y vos te vas con tu billete contento de haberle dado tu trabajo y tu producción a cambio de un papel. Bueno, el tema es que está instalado a nivel mundial el dólar como dinero. Y la Argentina, para sostener su proceso económico, como dice la presidenta, creamos empleo, el trabajador recibe su salario, va, compra en el supermercado, aumenta la venta del supermercado, le pide al vendedor que traigan más pedidos porque está vendiendo bien, las fábricas producen, se traen más pedidos, contratan más trabajadores que también van al supermercado y siguen consumiendo. Y este incentivo de consumo, ventas, producción, inversión, contratación de trabajadores, mayor empleo, mayor producción. El tema está que nosotros consumimos un montón de cosas que no producimos. Entonces, este sostén de este proceso de crecimiento económico necesita maquinarias que no se fabrican acá para producir las cosas.